El 10 de diciembre de 2023 marca un hito al cumplirse 75 años de la declaración en la Asamblea General de Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, la Declaración de los Derechos Humanos, que establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. Desde hace un año se viene desarrollando una campaña especial para conmemorarlo, precedida de la iniciativa Declaración Universal de los Derechos Humanos, DUDH75. Esta campaña, centrada en la universalidad, el progreso, el compromiso, culminará con un acto de alto nivel en diciembre de 2023, en el que se anunciarán compromisos mundiales e ideas para concretar el futuro de los derechos humanos. El lema para este año es dignidad, libertad y justicia para todos. Y qué mejor que hablar con Norma Morandini, que es vicepresidenta de CADAL, escritora, periodista, columnista de los diarios argentinos La Nación y Clarín, colaboradora del País de España, fue corresponsal de la prensa extranjera, realizó una cobertura especial sobre el juicio a las juntas militares en Argentina para el diario brasileño O Globo. Por su labor periodística obtuvo varios premios. Fue diputada nacional de 2005 a 2009, senadora nacional entre 2009 y 2015. Su labor legislativa estuvo dedicada justamente a los derechos humanos y la libertad de expresión. Entre 2015 y 2019 dirigió el Observatorio de Derechos Humanos del Senado argentino y en 2011 fue candidata a vicepresidenta de la Nación. Es autora de varios libros y, por supuesto, sigue escribiendo. Y la historia, Norma, se sigue escribiendo. Y si hoy tuvieras que hacer un diagnóstico de la situación de los derechos humanos en el mundo, ¿cuál sería? Antes tengo que decirte primero gracias por el interés y gracias por la presentación, pero sobre todo que pongas los ojos sobre una filosofía jurídica fundamental de las democracias y sobre todo en nuestro país, en Argentina, que son el corazón filosófico de la Constitución reformada del 94. Yo llegué a los derechos humanos por su denuncia. Tuve que denunciar la desaparición de mis dos hermanos, que fueron presos desaparecidos en la ESMA. Acompañé a mi madre, una madre de pañuelo blanco, y mi vida en el exilio, solo con eso ya me eximen de cualquier otra presentación para justificar por qué he puesto, es decir, he abrazado casi como si fuera una religión laica, lo que es la normativa de los derechos humanos. Los derechos humanos nacen sobre las cenizas del nazismo. A los periodistas se nos dice que hay que aprender a contextualizar y hay que pensar, recordabas los 75 años, y hay que pensar que el mundo salió horrorizado del nazismo, salió horrorizado de la Segunda Guerra Mundial y surgen por esta mujer maravillosa, a la que yo tengo una enorme admiración, es una promotora, participa mucha gente, como es Eleonora Roosevelt. Pero Eleonora Roosevelt, que era ya la viuda de Roosevelt y que posiblemente Truman la manda cuando se forman las Naciones Unidas como la viuda para que se entretenga, en realidad ella convierte a la comisión que redacta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que conmemoramos los 75 años, y que hizo un trabajo maravilloso, ecuménico. Hay que decir que se abstuvo todos los países de la órbita soviética. ¿Y qué modifica esa Declaración Universal de los Derechos Humanos? Primero, yo creo que ella se inspira en lo que se llamaron las 4 libertades de Roosevelt, cuando en el año 41 él presenta en la apertura del Parlamento, del Congreso, libertad para pensar, libertad para rezar, libertad para vivir sin necesidades y libertad para vivir sin miedo. Lo que hacen los derechos humanos es poner en el centro de la protección al ser humano. El ser humano porta derechos solo por su condición de persona. Lo que nos define seres humanos es nuestra dignidad y que tienen obligación los estados
porque la normativa de derechos humanos protege al ciudadano. ¿De quién? De la prepotencia de los estados. Por supuesto que hay una larga historia. Primero, todavía la Declaración Universal sigue siendo en muchísimos países del mundo letra muerta, pero es importante que tengamos a qué aferrarnos, porque además tenemos ejemplos concretos. En Europa, a partir de los años 60, cuando los países quedan encadenados jurídicamente y empiezan a tener que dar cuenta los países frente a otros países cuál es la situación de los derechos humanos, esto ha ido dando un progreso democratizador, que Europa es un ejemplo claro porque es el periodo de mayor prosperidad que ha tenido. O sea, que los derechos humanos no son una abstracción, no es una cuestión de principios morales, sino que está probado en el mundo democrático que han sido la base del progreso, la base de la prosperidad. ¿Qué nos pasa a nosotros en América Latina? A partir de los 80, que empiezan las democratizaciones de todas las dictaduras que hacen ese tránsito del autoritarismo a la democracia, la mayoría de los países han ido incorporando la normativa de derechos humanos, o sea, firmar tratados, comprometerse. Es decir, se firman mucho los tratados, pero después no se cumplen. Pero Argentina, cuando reforma su constitución del 94, hace algo que para mis ojos es como una revolución jurídica. Incorpora una docena de tratados internacionales que están por encima de la ley local, o sea, tienen jerarquía constitucional, o sea que todos estamos obligados a cumplirlo, fundamentalmente los gobernantes, y esto, mi experiencia me ha mostrado, sobre todo en el Observatorio de Derechos Humanos, donde trabajábamos para ayudar a los legisladores que cuando proyectan leyes, esas leyes tienen que ser concordantes con los tratados que Argentina ha firmado. No siempre se cumple porque se apela a un falso federalismo y las provincias dicen, usted no me puede decir lo que tengo que hacer. Bueno, pero en realidad la normativa de derechos humanos en nuestra Constitución está por encima de la ley local. O sea que estamos todos, el Estado es el que debe garantizar los derechos. Y en nuestro país, desgraciadamente, por eso es una gran oportunidad de esta conmemoración, de poner contenido, porque no son los gobernantes buenitos que van con una canastita y distribuyen derechos. Los derechos pertenecen a la persona y los estados, con sus gobernantes, están obligados a garantizar esos derechos, ¿no? De modo que a la luz de ese marco, yo te diría a tu pregunta, le preguntaron lo mismo a Eleonora Roosevelt, no 75 años después, sino 10 años después de la Declaración Universal del año 48. Y ella dio una respuesta que a mí me parece que no la puede superar nadie, porque ella dice, ¿cuál es el progreso moral? El progreso moral son el número de tratados que firman los estados. Argentina es un país que siempre tiene prestigio porque es uno de los primeros que firman. No siempre cumple con esos tratados. Entonces yo prefiero la definición de Eleonora Roosevelt, que ella dice que están en un planeta mucho más chiquito, que no se ve, que es el lugar donde vivimos, de modo que los derechos humanos deben defenderse en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra universidad, en nuestra fábrica. Es decir, si no tienen sentido ahí, difícilmente van a tener sentido en otro lado. Pero sí creo que ha habido un gran progreso moral. Hoy las personas saben que tienen derecho, por lo menos, a reclamar, aunque no siempre sean escuchados, ¿no? Fronteras adentro, en varios países, entre otros la Argentina, partidos de gobierno han desvirtuado en cierto modo la causa de los derechos humanos y se han apropiado
de los derechos o de la política de derechos humanos. E inclusive otra peculiaridad es que regímenes de izquierda son los que pregonan los derechos humanos y son algunos de ellos grandes violadores de esos derechos. ¿Cómo lo ves? Nosotros no reparamos que el 10 de diciembre, que es cuando inician nuestros gobiernos, que la alternancia democrática es parte de la democracia, ha coincidido con la celebración de los derechos humanos, ¿no? Esto es algo que a mí me impresiona que la política no siempre repare. Lo que hemos tenido es una apropiación de la tragedia del pasado. Es decir, se ha utilizado el kirchnerismo, hay que decirlo con todas las letras, han tomado, han utilizado la causa de los derechos humanos para aumentar el poder personal o para hacer política. Es decir, eso para mí, yo jamás hubiera imaginado que iba a tener un lugar de opositora a esa actitud política, porque se han profanado, es decir, no solo ha habido una utilización política, sino que ha habido una profanación del dolor y le ha sustraído esa apropiación de los derechos humanos, la ideologización, porque los derechos humanos no son de derechas ni de izquierdas, son una concepción humanista. Eso que le sustrajo a la sociedad argentina la posibilidad de que entre todos, primero, conociéramos lo que nos había pasado. Segundo, que nos preguntáramos por qué nos había pasado. Tercero, hacernos cargo con responsabilidad de qué lugar tuvimos cada uno en esa tragedia. No para estar haciéndonos un mea culpa o estar acusándonos con el dedo, sino para entre todos configurar una memoria que nos sirva de base para construir democracia. Y este es el daño mayor de la apropiación de los derechos humanos, que han quedado connotados con la muerte, con la desaparición, con las torturas, que esa es la violación de los derechos humanos. Ahora, la filosofía de los derechos humanos es una filosofía de vida, es una filosofía de solidaridad. Yo siempre pienso, como los seres humanos, ¿qué dice el artículo primero de la Declaración? Nacemos libres y porque nacemos libres somos iguales, o porque nacemos iguales somos libres, pero como somos seres de razón, estamos obligados a actuar fraternalmente. Si uno piensa en la realidad, no nos sentimos libres, no nos sentimos iguales, no actuamos razonablemente y por eso no somos fraternos. Porque somos eso, porque el ser humano en general somos eso, es necesario tener principios morales. Y esto es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un principio moral de cómo debemos ser cuando vivimos con otros, para respetarnos, para que se nos respete nuestra dignidad y para que se respete la libertad que no admite interpretación. Yo te comentaba antes, cuando es el proceso de la declaración, cómo los países de la órbita soviética participan, pero se abstienen. Y ahí instalan, para mí, una falsa tensión entre la libertad y la igualdad, que llega hasta nuestros días. Y en realidad, me pregunto y pregunto, solo con libertad podemos denunciar que nos falta el pan, que nos falta el trabajo, que nos persiguen. El creer que primero es la igualdad, esto presupone que hay un gobierno que distribuye la igualdad, y ahí voy a tu pregunta de lo que pasa con los gobiernos dichos de izquierda, pero que en realidad son dictaduras porque han cancelado toda el no respeto al otro, los disidentes que van a la prisión o la cantidad de disidentes o exiliados que hay ahora en España de la dictadura de Nicaragua. ¿Por qué? Porque han reducido la democracia, dicen, bueno, sí, la democracia es el gobierno del pueblo, y caen en la tentación mayoritaria. Si reciben una votación mayoritaria,
caen en la tentación de imponer esa mayoría. Por eso es importante la república. La república, con la división de poderes, es la que limita esa tentación mayoritaria que tienen aquellos que convierten a la democracia en una democracia plebiscitaria o electoral. Me votaste mayoritariamente, yo tengo derecho a hacer lo que quiera. Y no funciona así la república. Y esto me parece que es el daño que se ha hecho en nuestro país con esta apropiación de algo que es universal, que nos pertenece a todos, que no es de derechas ni de izquierdas, que ha quedado connotado con lo que pasó en la dictadura y que nos ha impedido que la normativa de derechos humanos sea efectivamente el corazón de nuestra Constitución. Lo es, pero tenemos que incorporarlo como cultura y por eso estamos obligados a respetar al otro y sobre todo que los gobernantes nos garanticen todos aquellos derechos que están consagrados tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en todos los tratados políticos, económicos, ambientales, de todo este progreso de evolución que han sido los derechos humanos a lo largo de estos 75 años, ¿no? Que así sea, Norma. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Lo mismo para vos. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. Hoy dedicado al Día Internacional de los Derechos Humanos. Nos reencontramos en la próxima. Chao.